N entonces queda en algo al año, porque la unidad de pedido está fijada aquí. ¿Cuánto nos dio N? 1,095. Pues O. Como el Q es casi igual a la demanda, el N pues es casi 1. Pero no tenemos que redondear porque son variables. Y entonces decíamos, había dos fórmulas sencillas con las que arrancamos, que dijimos la demanda es igual a Q por N y N es igual a 1 sobre T. En nuestro análisis vimos eso. Entonces aquí T lo podemos expresar como 1 sobre N y nos dio 0,9129 años. Entonces, vamos a representar U y T en el diagrama, pero teniendo en cuenta los costos. Entonces, O. Calculemos el costo total óptimo. Decíamos, en el costo total óptimo, el costo total de pedir óptimo es igual al costo total de mantener. Y así nos dio, tomando todos los decimales, ese costo nos dio 500 algo. Y el costo mayor, pues fue el costo de la compra, que era 1000 por 1200. Entonces lo importante es esto, el costo total óptimo, el costo total de pedir es igual al costo total de mantener. ¿Eso de dónde salió? De la interpretación de la optimización de la función de costo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Dijimos, hay unas formas de poder manejar ese inventario si no hubiéramos calculado el valor óptimo. Entonces, por ejemplo, hubiéramos podido decir que siendo la demanda de 1200 unidades al año, podríamos hacer tres cosas. Voy a definirlas con colores para ahorita hacer la gráfica. Entonces, esta es la óptima. Ahora, situación 1. A. Que el N fuera 1 y entonces Q va a ser 1200. B. Que el N fuera 2, entonces Q igual a 600. C, que N fuera 3, entonces Q es igual a 400. Y último. D, que N fuera 4, entonces Q igual a 3. Claramente, decíamos por esta fórmula, pues hay una relación inversa entre N y Q. Entonces, a medida que aumenta N, Q disminuye. Y eso tiene un efecto en los costos importante. Esta relación es porque de esta fórmula decimos que N es igual a D sobre Q. Relación inversa. Ahora, ¿eso qué significa? Entonces voy a hacer la gráfica de evolución del inventario para que entendamos claramente qué impacto tiene tomar esta política o tomar esta o cualquiera de ellas. Entonces, vamos a hacer el diagrama de evolución del inventario. Recuerden que el diagrama de evolución del inventario
eje X, que es el tiempo. Y en el eje Y están las existencias. Cantidades en el almacén. Entonces, como les dije, tenemos que hacer la política para un horizonte de tiempo definido. Entonces, en la escala coloqué 24 cuadritos para hacer escalas de A2 para poder colocar estos valores que están. Y hacia arriba, para que ustedes lo coloquen, el máximo valor es una escala de 1 a 1, donde cada uno representa 100 hasta 1200. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a representar estas 4 políticas, porque estas son 4 políticas, 4 formas de manejar el plan de aprovisionamiento. Política número 1. Dice, haga un solo pedido. Un solo pedido. De 1200. ¿Cuándo? Aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo 0 unidades en inventario. Recuerden, aquí pido, aquí me llega. Y en el modelo EOQ básico me llegan todas al tiempo. Entonces aquí me llegan todas las 1200 unidades. Todas al tiempo. Y por el efecto de la demanda, estas se van a agotar de manera constante. Hasta llegar al fin del horizonte de pago. Esa sería la gráfica de evolución del inventario de la política A. Un solo pedido de 1200. ¿Eso qué implica en los costos? Entonces miremos cuál sería el costo total de la política A. Ya sabemos que no es la óptima, pero es muy parecida, porque no pido 1200 sino 1095. Entonces, vamos a pintar cada política y le vamos a calcular el costo para ver qué impacta la variación en una política con respecto a otra. Y luego con esos costos pintamos las curvas de los costos para ver dónde está cada uno. Si está a la izquierda o a la derecha del cubo. Entonces, costo total de la política A. Pues decimos, el costo total tiene el costo total de pedir. En este caso, ¿cuántos pedidos hicimos? 1. Entonces será 500, es el costo de pedir unitario por 1.
más el costo total de mantener, que es lo que me cuesta mantener una unidad al año, por el número promedio de unidades que mantengo al año. ¿Cuánto es? Hicimos el gráfico del rectángulo y dijimos que era como si tuviéramos Q medios unidades en promedio. Como aquí Q es 1200, entonces Q medios es 1200 metros. Más, voy a colocarlo por acá porque ese costo siempre va a ser el mismo para todas las políticas. Más 1000 por 1200. Entonces voy a concentrarme en estos dos, que son los que dijimos que cambian la curva del costo. Por eso es que en los libros de texto a veces no me hablan del costo total, sino solo del costo de mantener y ordenar, porque son los que cambian en función de Q. El costo de mantener y ordenar sería este: costo total de pedir más el costo total de mantener. Ese es el costo de mantener y ordenar. Ahora miren los libros de texto y les hablen de ese costo. Pero entonces, lo que quiero es que colocar los valores para que veamos cómo va cambiando. Entonces, esto es 500 más 600. Dijimos que esto lo vamos a dejar aparte. Entonces aquí el costo de mantener y ordenar es 100 pesos al año. ¿Cuánto nos dio el costo de mantener y ordenar en la política óptima? La suma de estos dos. ¿Mil qué? Sí, al costo total quítale 1.200.000. ¿Cuánto fue? ¿Mil qué? ¿Por dos? Ajá, ¿cuánto es? 547, ¿cóma? 20 qué? 6 por 2. Ese es el costo de mantener óptimo. ¿Cuánto es? 1095,44. Entonces fíjense, este costo está muy parecido a ese. Claramente este costo es mayor porque este es el óptimo. Este es el menor de todos. Pero está muy cerca, ¿por qué? Porque aquí nos dice pidamos cada vez 1095. Aquí pedimos 1200. Ya vamos a ver. Ahora, política azul, política B. Haga dos pedidos. Dos pedidos de 600 unidades. Entonces, claramente el primer pedido tiene que ser acá porque arrancamos con 0 el inventario y va hasta 600. Y entonces, como la demanda es constante, se agota de la misma manera. En lugar de un triángulo naranja, tengo dos triángulos azules.
Esa es la evolución del inventario de la política azul. ¿Qué impacto tienen los costos? Entonces, ya no hago un solo pedido, sino hago dos. Pero ya no mantengo 1200 medios, unidades en promedio, sino ahora serán 600 medios. O sea, menos unidades, porque si aquí, fíjense acá, si decíamos que aquí manteníamos Q-medios para el naranja es 600, mientras que el Q-medios para el azul es 300. Entonces, con la política azul mantenemos mucho menos unidades en promedio en inventario. Y eso se ve en los valores numéricos, fíjense. Mientras que a medida que N aumenta, claramente el costo de pedir va a aumentar. Pero como estoy manteniendo menos unidades en inventario, porque mi pedido es más pequeño, mantengo menos unidades en promedio en inventario, el costo de mantener disminuye. Claramente va a depender de cuánto es esos costos unitarios para saber qué tanto aumenta o disminuye el costo. Pero lo interesante de aquí es ver que a medida que aumenta el número de pedidos de manera lógica, porque esto es una función SO por N, esto va a aumentar y naturalmente entonces el costo total de mantener va a disminuir, pero no de manera lineal ambos, porque este es una función potencia elevada a -1, entonces esta sí es una recta. Entonces, claramente, como dijimos que nuestra política óptima estaba muy cerca de la naranja, pues todas las demás van a darme mayores costos. Vamos a ver eso para que quede claro para todos. Siguiente política, la política rosada. Hacer 3 pedidos de 400 unidades. Entonces van a haber 3 triángulos. Fíjense que es importante, la demanda aquí es la misma de acá y la misma de acá, por eso estas rectas son paralelas. Y no me llegan. Tres pedidos. Aumenta el número de pedidos. 500 por 3. Pero la cantidad que mantenemos en inventario disminuye. 400 medios.
la última, pues son 4 pedidos de 300. Cuatro pedidos de 300, 4 triángulos rectángulos, entonces son 500 por 4 más 300 medios, o medios. Esto nos da 2000 más 150. 2150 pesos al año. Lo que veíamos allá, de que aquí, de que al aumentar n disminuía el q, tiene también entonces relación directa con que al aumentar n, el costo total de pedir aumenta, y al disminuir q, el costo total de mantener disminuye. Pero no aumentan o disminuyen a la misma razón por la forma de las curvas. Entonces vamos a ver las curvas y a ubicar esas 4 políticas conjuntamente con la política óptica. Entonces, las curvas tenemos, voy a evitar solo el costo total. Ahí está en función de Q. Entonces, el eje X es Q. Y entonces decíamos que en la curva, porque no voy a pintar todas, solo la del costo total, decíamos que el costo total de pedir tenía esta forma. Mientras el costo en total de mantener tenía esta forma. Pues voy a hacer la curva del costo total. Entonces me dice que el óptimo está en
1095. Dice que aquí en 1095, 1095 por acá. Quiere decir que la curva del costo total va descendiendo hasta ese punto y luego va a subir. Desciende a partir de la forma de la curva del costo total del pedido y asciende a partir de la curva del costo total de mantener. Aquí en este punto tenemos el costo total mínimo. O el costo total óptimo. Lo que quiero es que ubiquemos las otras políticas, que son en valores enteros. Valores enteros. Entonces, la política de hacer un pedido con Q de 1200. Aquí en la gráfica no tengo N, sí tengo Q. Entonces, para un Q de 1200, el costo aumentó con respecto del total, del óptimo, perdón, 1095 a 1100. Es el costo de la política nada. Y así los demás. Entonces el azul, Q de 600, aquí. El rosado, Q de 400. ¿Para qué me sirve eso si ya hallé la política óptima en valores reales? Primero, para entender cómo es el funcionamiento de esa curva a partir de cambiar N y Q. Ya lo estamos viendo. Pero va a ser interesante para empezar a utilizar el modelo de OQ a situaciones reales. Por ejemplo, si las variables fueran enteras, o sea, si Q y N fueran enteras, tendríamos un modelo de costos que hasta ahora no es restringido, porque lo que hicimos fue derivadas de primer orden. Pero si queremos acotar a que las variables fueran enteras, tendríamos que decir que lo que vamos es hallar el mínimo de la función del costo total, que es una función no lineal, y esa función estaría sujeta a que Q y N sean enteros. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero trasladarles? Que
que nosotros aplicamos derivada de primer orden porque era una función que estaba en función de una sola variable y era un modelo no restringido. Eso fue lo que aplicamos en cálculo 1. Si nosotros quisiéramos hallar la solución de Leo Q cuando Q y N sean enteros, tendríamos que aplicar una técnica para un modelo no lineal restringido. O en nuestro caso, para el último punto del trabajo en nuestra clase 1, podríamos hacer esto. Graficar dónde queda el Q asterisco y cuáles son las opciones de Q y N enteros y mirar cuál de ellas me da el menor costo. En este caso bastaría solo con graficar la naranja y la azul. El punto con valores de Q y N enteros a la derecha, más cercano al punto negro, y el punto con Q y N enteros a la izquierda, más cercano al punto negro. ¿Por qué? Porque la curva, sabemos, la negra, que solo tiene un mínimo. Y entonces podríamos decir que la mejor política en valores de Q y N enteros es la que me da el menor costo, que en este caso es la naranja. Fíjense, no aplicamos una técnica para resolver este modelo. Lo que hicimos fue, a partir de la solución de este modelo, de manera exhaustiva, mirar cómo encontrar esa solución. Que fue lo que hicimos en Branch and Bound. En Branch and Bound tomamos la solución en valores reales y alrededor de ella mirábamos dónde estaban las enteras. Más o menos. ¿Sí? Si nos vamos por este lado, más complejo porque es otra técnica. Pero lo que quiero que entiendan es que si yo le agrego elementos al modelo, lo voy nutriendo y entonces se me convierte en otro tipo de modelo. Al principio era un modelo no lineal, no restringido. Ahora sería restringido. Vale. Entonces, algo así, pero lo podrían hacer en Excel, encontrar esos valores a la derecha o a la izquierda para encontrar la solución cuando Q y N son. ¿Cómo? Necesariamente tenemos que hacerlo un año porque los más acertados son 13 meses. ¿Los más acertados son? 13 meses. ¿13? Hacer un pedido cada 13 meses. Cada 13 meses. ¿Por qué cada 13 meses? Porque 1.95 representa 13.44 meses. Ah. Perdón, aquí. 1.95. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Esa hacia esto que se ahorita? Ok. Lo que dice es que como estos son reales, me está diciendo que la mejor forma es hacer la menor cantidad de pedidos posible que me dé el valor óptimo. Entonces aquí me dice es 1.095. Claro, si redondeáramos, podríamos pensar en que llevábamos a 13 meses, pero si a 13 meses, si fueran 13 meses, nosotros diríamos, bueno, entonces, si fueran 13 meses, asumiendo que el año siguiente también tuviera la misma demanda, 13 meses serían, como dijimos que la demanda era 1.200 y el año tenía 12 meses, entonces la demanda total de esos 13 meses sería 1.300. ¿Sí? Entonces, ya tendría que en esos 13 meses. Entonces diríamos, bueno, entonces, sí, para calcular el Q, porque tengo que calcular un nuevo Q. Entonces, en esos 13 meses, vamos a hacer 1.1 pedidos. Entonces, 1.300, que sería la demanda, dividido entre el número de pedidos
1.095. ¿Cuánto nos da? Fíjense, lo que estoy diciendo es que lo ideal no es 13 meses porque este valor, recuerden que esta fórmula para llegar a los 1200. Por eso Q es 1095. ¿Sí? 1.09, o sea, no es completo el pedido porque precisamente aquí también hay unas unidades que no son exactas en valores enteros. ¿Sí? Sí, no tuve en cuenta la demanda. Debe cumplirse esta forma. Si no, estaremos hablando de otra política que sería esta. Entonces, lo importante es eso, es en valores reales. Entonces, claro, aquí en la política óptima en valores reales, pues no nos sale una grafiquita tan bonita como esta, porque sería uno y un pedacito, o sea, quedaría algo como así. ¿Sí? Un pedacito. ¿Por qué? Porque no se pide completo el pedido, no se absorbe completo el pedido por los valores que tenemos acá. Entonces, es importante entender. Por eso lo explico con valores enteros, para que así es que aparecen los libros, pero entendamos que es en valores reales. Listo. Ahora, ya vimos las unidades que son importantes. Entonces vamos a mirar dentro, ya vimos el análisis de las gráficas, de evolución del inventario, la gráfica de los costos y el modelo matemático. Las tres cosas que vimos que eran importantes en el modelo. Entonces, vamos a empezar, vamos a hacer un ejercicio donde empecemos a mirar, bueno, no, antes de seguir, diríamos, pero el modelo nos dijo que respondía a dos preguntas. Una que era, ¿cuánto pedir? Que era, la respondíamos con el valor de Q, en este caso Q asterisco. Y la otra, ¿cuándo pedir? Entonces, en la política, en el modelo EOQ, la política, por ejemplo, la naranja, que es la que nos dio menor valor en valores enteros, nos dice, haga un solo pedido. Entonces, hago este pedido y ese me alcanza a pagar todo el año. Pero miremos la azul. La azul me dice, haga dos pedidos. Entonces, el tiempo de ciclo del azul es 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de ciclo es igual a 1 sobre n, que es un medio de año. ¿Sí? Son dos pedidos, entonces este es igual a un medio de año. Que lo multiplico por 12 meses que tiene el año, quedan 6 meses. Entonces el tiempo de ciclo de la política azul son 6 meses. Entonces me dice, ojo, ¿cuándo debo pedir? Podríamos dar la respuesta desde el punto de vista del tiempo o desde el punto de vista del número de unidades del inventario. ¿Cuándo debo volver a pedir acá? Pues diríamos, a partir de que pidió 6 meses después. ¿Sí? Una vez lance un pedido, debería volver a pedir 6 meses después. Entonces, mi punto de reaprovisionamiento, desde el punto de vista del tiempo, estaría asociado con
T. Porque dijimos que T era el tiempo de ciclo. ¿Cuánto era el tiempo que pasaba en que las unidades en inventario se agotaran por el efecto de la demanda? Se agotaron por el efecto de la demanda. Entonces el otro día leyendo un artículo, porque dije, nos cuestionábamos sobre qué tanto los principios de cálculo estaban, encontré que eso se podía escribir como una integral. La variación de las existencias en inventario en función del tiempo están entre 0 y t, y ese inventario va a pasar desde q, cuando t es 0, por en la integral, cuando t es 0, es q, y cuando t tiende a t, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan qué es la integral? El área por debajo de la curva, muy bien. ¿Sí? Entonces, interesante lo que les decía, o sea, todo ese concepto del ciclo básico sirve, que no lo utilicemos a cada rato es otra cosa, porque son los fundamentos. Entonces, aquí también hay integrales. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Yo puedo dar la respuesta de cuándo pedir en función del tiempo de ciclo, el tiempo en que se agota un inventario o el tiempo que pasa entre el momento en que hago un pedido y hago el siguiente. Pero en función del número de unidades en inventario también lo podía decir. Aquí, desde el punto de vista de unidades en inventario, ¿cuándo lanzo el pedido? Cuando hayan Q, cuando hayan 0 en inventario. ¿Por qué? Porque en el momento en que pido, ahí mismo llega. Entonces, cuando se me agota el inventario, pido y ahí mismo me llegan unidades. Entonces, en función de las existencias, cuando hayan 0 unidades. En este caso, porque depende de el tiempo de entrega en mi proveedor. Entonces, es mejor decir que si esto cambia, porque ahorita lo vamos a cambiar, el cuándo pedir en función de las existencias está asociado a R, que habíamos dicho en la clase anterior, que era el punto de reorden. Y R es igual a D por L. R es igual a D por L. En este caso, como L es 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Es por L. Entonces, tiene lógica desde la gráfica. Y entonces la fórmula me da R es igual a 1200 por 0, 0. Entonces, modelo QR, ¿qué responde a las dos? Entonces, vamos a hacer un ejercicio nuevo, otro ejercicio como para practicar la fórmula, pero sobre él luego vamos a cambiar los dos elementos iniciales del modelo para hacerlo un poco más real. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a hacer el ejercicio con el EOQ básico y luego a ese modelo vamos a agregarle doble variación. Vamos a ver qué pasa cuando L es diferente de 0 sobre ese ejercicio. Y luego vamos a ver qué pasa cuando el inventario inicial es diferente de 0. ¿Listo?
Entonces, en el aula virtual ustedes tienen unos problemas. Pueden hacer. Y sobre algunos de ellos vamos a guiarnos. Como por ejemplo ahora. Entonces vamos a resolver uno de esos problemas que están en el aula. Vamos a resolver el problema 3. Problema 3. Vamos a resolver. Entonces, cópienlo. Vamos a resolverlo primero sin tener en cuenta las últimas dos líneas, luego sin tener en cuenta la última, luego primera parte hasta ahí. Nos da que será 7 pesos por parte. Consultorio de un oftalmólogo, abierto 52 semanas al año, 6 días a la semana y usa un sistema de inventario de revisión continua. Compra lentes de contacto desechables a 11.7 pesos el par y se dispone de la siguiente información. La demanda es de 90 pares a la semana. El costo de hacer un pedido de 54. Vamos a examinar el pedido está citado. Y entonces vamos a arrancar analizando ese costo anual de manejo inventario. Listo. No copien las últimas dos líneas, porque primero vamos a resolver básico, luego vamos a ver qué pasa con esa penúltima línea y luego qué pasa con esa última. Entonces,
Decíamos 2 clases atrás que para poder hacer una política de inventario sería interesante haber hecho previamente un costeo por actividades para poder enlazar todos los costos en una hoja de trabajo y sea mucho más fácil manejarlos y analizar escenarios. Una vez tengamos costeo por actividades, puede ser que el costo de manejo se pueda expresar como un porcentaje del costo de la compra. Van a encontrar en algunos libros de texto o en algunos libros de inventarios que relacionan el CH con el CC. Esto es cuando yo ya tengo costeo por actividades y puedo desagregar relaciones entre costos. Entonces simplemente aquí nos dice, es el 27% de 11.7. Entonces esto es 0.27 por 11,7. Eso da 3.159. Pero importante las unidades. Eso es anual. Eso es anual. Entonces esto es pesos por unidad por año. Listo, pues sencillo. Nos dan todos los valores. Tenemos que calcular la política óptima. Entonces, tomamos la fórmula. O asterisco. Raíz de 2 por CO por D sobre CH. Profesor, una pregunta. Ahí el CH no sería en el denominador unidades por semana. Ahí está el detalle. Esta expresión no es correcta. Porque puedo hacer dos cosas. Puedo dividir el CH en 52 para pasar el CH semanas y semanas de la demanda con semanas del CH se simplifica. O que es lo mismo porque este está en el denominador del denominador, o sea, pasa a multiplicar, es lo mismo que multiplicar 90 por 52, porque estaría dejando el CH en años y estaría transformando la demanda a años. Años con años se va. Fíjense que numéricamente es lo mismo. ¿Listo? Pasar la demanda a años o, dejando la demanda en semanas, pasar el CH a semanas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Listo, ahora sí. Calculamos el posterizo. $400 unidades. Es la cantidad a pedir. ¿Cuántas veces vamos a pedir? Tiene asterisco. D sobre o asterisco. Aquí no importa, puede ser la demanda anual o la demanda semanal, porque el N me va a dar en cualquier unidad de tiempo. Entonces, si yo coloco 90 sobre 400, tengo que tener en cuenta que este resultado me va a dar en semanas. Mientras que 90 por 52 sobre 400 me va a dar en años. Cualquiera de los dos datos está bien, porque está dado en diferentes unidades de tiempo. Vamos a hacerlo en años para que el tema quede en años. $90 por 52, voy a dejar ese dato porque después no va a servir. Son 4.680
sobre 400, eso es 11.5. Estos son pedidos al año. Entonces, el P asterisco nos da 1 sobre N asterisco, o sea, 1 sobre 11,7. $0,0855 redondeado a 4 decimales. Años. Si queremos que sea algo más tangible, lo pasamos a meses. Multiplicamos por semanas. Lo multiplicamos por 52. Si lo queremos pasar a semanas. Nos da 4,445. Entonces, si representamos eso gráficamente, estamos hablando de que en un ciclo, voy a pintar solo un ciclo, tenemos un T de 4,44 semanas, es el tiempo en el cual esas unidades se agotan, donde esas unidades son 400. ¿Listo? Esa sería la representación de un ciclo. Recuerden que Q es esto. Y esas unidades se agotan en 4,44 semanas por el efecto de la demanda. En este caso será la demanda semanal, que es de 90. Fíjense. 90 por 4,4444, ¿cuánto me debe dar? 400, porque es el dato que lleva esto cero. La demanda semanal por el número de semanas que tiene el ciclo lleva el inventario de 400 a 0. Lo importante es entender eso, esa gráfica. Y ya son 11.7 triángulos rectángulos iguales. Calculemos el costo total y pasamos al otro. Costo total óptimo. Entonces, 54 por N por 11.7 más CH. Vamos a calcular el costo. Si yo coloco la demanda, fíjense, si coloqué 11.7 es porque son al año. Yo podría sacar el costo total al mes, a la semana, perdón, o a cualquier periodo de tiempo, porque va a ser lineal, divido o multiplico por el periodo. Pero si coloco aquí 11.7 es al año, entonces aquí debo colocar el CH al año. 3,159 por 400 más 11,7, que es el costo de la compra. Este es el número de pedidos, casualmente el mismo número, por 4.600. ¿Qué es lo importante? Verificar que los dos costos, el de pedir y mantenerlos iguales, para estar seguros de que nos quedaron bien los cálculos. 54 por 11.7. 631.8. Por 200. 631,8.
es que lo que me da garantía de que mis cálculos me quedaron bien y de que estoy en el óptimo. Más 54, 7, 56. Más 661.8 por 2. Eso da 56,019,6 pesos al año. La política óptima. ¿Cuánto pedir? 400 unidades. ¿Cuántas veces? 11.7 veces al año. Para obtener un costo total mínimo de 56.019,6. Y el otro elemento es el punto de reorden. Entonces, el punto de reorden D por L, como L es 0, 0 unidades. Ojo, D, unidades de la demanda, unidades al año. Para que me queden L en unidades, L debe estar en las mismas unidades de la demanda. Igual que el CH con la demanda en el radical. L debe estar en las mismas unidades de la demanda. Para que me quede el punto de reorden en unidades. En este caso es 0. Cuando se me agota el inventario, debo lanzar el producto. ¿Preguntas ahí? Hicimos para repasar. Ahora, a partir de la gráfica de evolución del inventario, sabemos que aquí son varios triángulos. Vamos a analizar ahora esto. Ya hicimos esto. Ahora vamos a sumarle ahora, a agregarle qué pasa cuando en el modelo básico cambiamos 0 sin hacer nada adicional. Les preguntaría, ¿qué pasaría si cambio L? ¿Qué cambia en el modelo matemático? Solamente el punto de reorden, o sea, mi planeación del pedido. No van a cambiar mis costos, porque L no está en ningún lado del modelo azul. Solo me va a afectar la planeación del pedido. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese punto de reorden. Ahora, L es el tiempo de entrega de mi proveedor. Es decir, si yo quiero que me entregue aquí, antes decíamos, aquí pido y como L es 0, entonces aquí me llega. Cuando L es diferente de 0, significa que mi proveedor se me va a demorar un tiempo. Entonces, si yo quiero que me llegue aquí, tengo que lanzarlo L unidades de tiempo antes para que me llegue exactamente acá. Entonces, aquí debo pedirlo L unidades de tiempo antes del momento en que quiero que me llegue. ¿Sí? Entonces, el L siempre se calcula a partir del momento que quiero que me llegue el pedido. Entonces, situaciones que vamos a ver de L. 3 situaciones. 1. Cuando L, como esta, es menor que T. Situación A.
L mayor que 0, pero menor que T. Luego vamos a pensar, bueno, entonces, si sigue aumentando L, L va a tender hacia T. Entonces, ¿qué pasa cuando L es mayor que 0 y además es igual a T? Y en ese mismo análisis vamos a entonces a plantear qué pasa si el L sigue aumentando y en un momento determinado sea mayor que T. Tres situaciones diferentes interesantes de analizar gráficamente y matemáticamente. Entonces, tenemos nuestro T de 4.44. Entonces, para hacer cada ejercicio, entonces vamos a decir, en el caso A, L sería igual a 2. Se van. En el segundo, L igual a 4.44. Y en el tercero, vamos a decir que L es igual a 7. Entonces, situación A. Voy a hacer la gráfica aparte. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si aquí quiero que me llegue el pedido, tengo que hacer el pedido L unidades de tiempo antes, donde L es menor que T. Generalmente esos son pedidos locales, pedidos nacionales. Los pedidos llegan rápido. Dijimos que si L cambiaba, lo único que me va a afectar es en la planeación del reaprovisionamiento. Entonces miremos cómo cambia. Entonces para L igual a 2 semanas, entonces L será, recuerden que dijimos que L debía tener las mismas unidades de tiempo de la demanda. Entonces como aquí L está en semanas, la demanda debería ser en semanas. ¿Qué significa ese 180? Recordemos que esta altura es Q, que es 400. Este L es 2 semanas. Entonces lo que me está diciendo esa altura, este valor es que cuando el inventario está en 400, cuando el inventario llegue a 180, ahí debo lanzar el pedido. O sea que en este momento, esta altura corresponde al punto de la. ¿Sí? Me dice, mi pedido es de 400. Como L es menor que T, entonces L es menor que Q. Y entonces cuando llegue a 180, debo lanzar el pedido. ¿Por qué? Porque es 180 unidades lo que absorbe la demanda durante ese tiempo que se demora el pedido. Como L son 2 semanas, entonces van a ser 180 unidades las que la demanda absorba durante el tiempo entero. Entonces, aquí podríamos decir, si L es menor que T, entonces R es menor que T. Gráficamente se ve, ¿no? O sea, a medida que yo voy aumentando L, esa altura va aumentando, pero es menor que Q. Y eso lo podemos sacar por relación de triángulos. Tenemos dos triángulos rectángulos, un grande, un pequeño, que comparten el mismo ángulo. Por lo tanto, puedo hacer relación de triángulos. Entonces, podríamos decir
Q es AR como T es AR. O Q es AT como R es AL. Sin problema. Por relación de tren. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? No solo nos creamos las fórmulas, sino